Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Alondra es la que nos dice de este fin de semana largo. Dice, me saludan a Virgen, dice que conteste, que dice que les contestes cuando hablan por teléfono. Te saluda Alondra. Alicia, ansiedad también, la depresión se cura. Ahorita vamos a platicar. Doctor, saludos al estado de Utah, en la Unión Americana. Desde aquí lo escucho. Felicidades por tu programa, me encanta y aprendo mucho. Alicia Romero desde Utah. Ay, ¿qué tal el frillito? Y aquí estamos ya con el calorcito a todo lo que da, ¿eh? Pero bueno, que para eso se inventaron los abrigos, ni modete, ahora sí que abriguete, ni para dónde hacernos. Gracias, Alicia, por comentarnos. Y bueno, vamos a continuar con este tema de lo que es la depresión. Sí. Entonces, debes de tener parámetros para si yo te digo, no hombre, estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido, Gilberto? Es que se murió hace una semana mi perrita que duró conmigo 12 años, fíjate. Sí, ya estoy deprimido. A ver, espérate, Gilberto. O sea, tú puedes tener parámetros para distinguir entre lo que es una tristeza. Sí. Oye, ¿todas las noches dormía contigo tu perrita? Sí. ¿Y la sacabas a pasear? Sí. Todos los días. Oye, tiene una semana, pues espérate. Sí, depende, fíjate bien, depende mucho de este tipo de carga personal que le den a las pérdidas, por ejemplo, en este caso, como tú lo comentas. Nuestros parámetros a nivel clínico, Gilberto, son para los diagnósticos, claro que es la entrevista y la evaluación periódica, y lo manejamos de una forma, nosotros lo mencionamos como longitudinal y transversal. Longitudinal se refiere a la historia personal del paciente, desde su situación de familia, desde su desarrollo en la infancia, desde sus logros hasta la edad adulta, a la edad en la que acuden, desde su manejo con las pérdidas, se les pregunta cuáles son las personas que ha perdido recientemente y de forma más alejada, y cómo reaccionan para saber sus respuestas adaptativas. Eso en la cuestión transversal. Longitudinal, que es la línea en tiempo de vida de la persona. La situación transversal es un corte que se le da en el presente para hacer la valoración mental de este paciente y puntualizar qué tipo de expresiones emocionales y cuánta disfuncionalidad está presentando el paciente, y hacer la suma de todo esto para emitir un diagnóstico. Regularmente, si reúne los criterios para depresión, que de forma general son 2 síntomas cardinales que de manera frecuente se aparecen, que es el ánimo triste, por eso se caracteriza en ello la depresión, y un término un tanto extraño que es la anedonia. Lo que les comenté anteriormente es la discapacidad o la falta de capacidad de disfrutar lo que anteriormente disfrutabas, ir al cine, leer, estar con tu familia. Eso se va perdiendo. A veces el paciente es el último que se entera o que lo hace consciente, porque después la gente que lo rodea les pregunta, oye, ¿por qué ya no sales como antes? ¿Por qué ya no te juntas con tus amistades? ¿Por qué ya no sales con tus familiares? Y es el paciente el que repara en, no, pues es que no tengo ganas. Se vuelve apática la persona. Y obviamente se agrega lo del ánimo triste. Estos 2 síntomas cardinales pueden ir acompañados, para reunir estos criterios diagnósticos, de muchos otros síntomas más, como son alteraciones en el sueño, en el apetito, desde que empiezan a subir de peso o al contrario a bajar de peso, desde que tienen una situación de insomnio o hipersomnia, que es un exceso de sueño durante el día. La gente puede estar horas y horas acostada en su casa sin descansar. Puede haber alteraciones en el deseo sexual. Obviamente en las parejas es una situación muy delicada y causa muchos conflictos, y una de las situaciones serias, graves que puede presentar el paciente, que ya se le instala un proceso depresivo con una evolución que puede ser desde los 6 meses en adelante. Pueden tener años deprimidos los pacientes, y de las complicaciones que más tenemos que estar al pendiente y que debemos de vigilar, pues, lógicamente es el suicidio. Sí, esa es una palabra estigmatizada
que hasta para pronunciarla parece que estamos como tabú, como cosa de veneno, como si lo estuviéramos inhalante. Atrayendo, ¿sí? Ándale. Y la gente no lo toca. El año pasado se dio lo que es la conmemoración del Día del Suicidio, se tocaron estos temas todas las veces que sea necesario, cada año, cada mes, cada vez que estemos con los pacientes. En psiquiatría y en medicina general se tiene que tocar ese punto. Pero no solo el suicidio. En un paciente deprimido lo que nos interesa son las tentativas. El suicidio queda como un dato duro, estadístico. Un dato que ya no podemos revertir. O sea, tantos se murieron, tantos. Exactamente. Pero solamente imagínense y date cuenta de la magnitud que tenemos como problema encima. Para la Organización Mundial de la Salud, en un día puede haber 3,000 tentativas suicidas en todo el mundo. ¿Quieres bajarlo a nuestro México querido? En un año puede haber hasta 14,000 tentativas suicidas. Y tomando en cuenta que eso tú ya lo sabes, el subregistro que a veces hay en estas situaciones, porque no todas las tentativas ni se registran ni se identifican, porque o unas terminan en el suicidio consumado o quedan para segundos o terceros intentos suicidas. Es grave, es lamentable que esté en esa tasa esta situación. Lo lamentable también es la edad, porque este tipo de tentativas suicidas se da más del 40% en el periodo de los 14 a los 20 años, en nuestros adolescentes, personas altamente vulnerables. Los que ya nos decimos adultos, ya pasamos esa etapa, pues parecería que ya estamos un poco más salvaguardados por muchas de las situaciones profesionales y de vida familiar que de alguna manera nos protegen. Pero esta población altamente vulnerable es la que regularmente tenemos que estar vigilando, porque cabe recordar, Gil, que aunque no es el grosor de la población que nosotros quisiéramos en cuanto a la educación profesional fuera, que la mayor parte de nuestros jóvenes estudiara, sí una gran parte de estos jóvenes que logran tener y mantener una preparación académica, a la mayoría nos ha sucedido, prolongan su rol de hijos, porque quedan dependientes durante varios años de los papás, y se mantienen como una especie de adolescencia latente después de los 18 años. Y entonces esa vulnerabilidad también se puede prolongar. ¿Por qué? Porque mantienen esa dependencia a los familiares y tardan o se hace más tardía el estado de independencia y de logros propios. Y lógicamente, si el plan de vida incluye eso, de formar una familia para que esto pueda proteger al individuo de este tipo de situaciones, si acaso va a desarrollar depresión. ¿Por qué? Porque sabemos que en la depresión los factores protectores para este tipo de complicaciones como el suicidio es, y esto lo dicen las estadísticas, es por ejemplo el estado civil. Se ve más este tipo de complicaciones en los solteros que en los casados. Tómala, campeón. Y se ve más en las personas solas, aisladas, que en las personas que mantienen un lazo familiar. Se ve más en las personas con desempleo que en las personas que tienen un trabajo estable. Claro que todas estas cuestiones que por sentido común te dan esa seguridad, ese sentido de pertenencia, si tú entras en un proceso depresivo, claro que te protege. Si ya de antemano tienes desde nacimiento una capacidad de adaptación adecuada, con mayor razón va a ser exitosa tu resolución si tienes un problema depresivo. Y como lo dijiste, hay gente que desde nuestra perspectiva una pérdida, una situación crítica que nos puede parecer mínima o cotidiana, para ellos es algo enorme, se les derrumba su vida, inclusive con una mascota. Y se les tiene que... ha tocado ver. No, y es que para nosotros es importante valorar el vínculo, ¿sí? Valorar el vínculo y determinar cómo funciona el paciente en función de esa pérdida. No más, eso del suicidio. Es como cuando antes de meter a operar un paciente traen un padre para que lo confiese y uno dice, ay Dios, no será ave de mal agüero. Ay Dios, ay Dios. Pues no, pues así es la vida. Así Nos es. lo estamos jugando constantemente. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83.
Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. A ver, tenemos preguntas. Dice Alondra, ¿a qué se llama intento de suicidio? ¿Solamente al intento físicamente o a los pensamientos obsesivos sobre la idea? ¿Son síntomas alarmantes los pensamientos suicidas, aunque no se lleven a cabo como intento? Y aquí viene el fantaseo, ¿no? Sí. O sea, me voy a morir y entonces este mendigo desgraciado que me abandonó, así como que ahora sí va a ver lo que es lo que es canela fina y demás, ¿no? ¿O cómo es? Fíjate, ¿qué hacemos con esto? ¿Y por qué es importante lo que dice Alondra y lo que pregunta en cuanto a las tentativas? El suicidio es es un fenómeno altamente prevenible. Y de hecho es una responsabilidad de los médicos, no solo de los psiquiatras, de anticiparse a ello y evitarlo. Se tiene conocido el dato de que más del 80% de las personas que consuman el suicidio han acudido con un médico general y no lo han identificado. Ahora, tenemos esa responsabilidad de estar con nuestros compañeros, tanto de otras áreas como de medicina general, de estar aclarándoles, informándoles y entrenándolos para que identifiquen esa situación. ¿Qué factores o señales se tienen? Así como lo dijo Alondra, hay expresiones suicidas. ¿Cuáles? Empezamos con las más leves. El paciente que ya tiene depresión, sea leve, moderada o severa, va a empezar con gestos suicidas o con expresiones parasuicidas. ¿Cuáles son estas? Se le llama rumiación suicida cuando el paciente o la persona en cuestión empieza a emitir un interés y comentarios sobre la muerte, no sobre si se va a morir, sobre la muerte, ese interés así coqueteando esa idea. Lógicamente, si nos remitimos a nuestra situación contemporánea, tenemos una generación de jóvenes que regularmente se les hace atractiva el concepto de muerte. Y de hecho hay situaciones culturales que manejan eso y hay que ser muy cuidadosos porque hay gente susceptible que si entra en este tipo de corriente cultural o de este tipo de movimientos de los jóvenes, pues claro que va a tender a refortalecer esto. La rumiación suicida es que empieces a tener ese tipo de interés de repente a los amigos, a la familia, en algún deceso porque se muere el abuelito, lo ven ahí tendido y empiezan a preguntarse, ¿cómo será? ¿Cómo será que mi familia se puede comportar si yo estoy ahí, muerto? Claro que puede ser algo, como tú dices, fantasioso y lo dejan pasar y dicen, ay, está loco no digas tonterías. Ese tipo de gestos, ¿sí? Ya empiezan a ser significativos porque pueden ir escalando. Después empiezan a estar buscando, preguntando cuáles serían las diferentes formas de morirse, no de matarse, porque ya escalando más es hacer el papel protagónico de tú intervenir en tu muerte, ¿sí? Y entonces ahí entraremos a la ideación suicida como tal. En ocasiones se alarman los pacientes, inclusive los alumnos cuando se les explica, hay conductas parasuicidas que son expresiones inconscientes en donde la persona puede tener constantemente un gusto por realizar acciones de alto riesgo, en donde sí puede perder la vida, desde deportes extremos, desde acciones extremas, y eso significa que en la personalidad hay ciertos rasgos que pueden ser susceptibles, si llega la persona a tener depresión, que inciden en una ideación suicida. Ay. No quiere decir que las personas con conductas parasuicidas, es decir, con conductas de alto riesgo, se vayan a suicidar. Pero sí vigilarlas, porque si entran en un proceso depresivo, ellas son las primeras que pueden desarrollar de forma casi inmediata una ideación o tentativa suicida de alta letalidad. Y les voy a platicar rapidísimo antes de irnos al bisturizazo. Sí. A mí me han tocado muchos suicidios, pero uno de ellos era un joven como de 28, 29 años, se casa, al mes tiene su primer pleito con la esposa, le dice, por tu culpa me voy a matar, agarra un drano y se lo empina. Llega al hospital, quemado todo el esófago y el mediastino.
cuando se dio cuenta de que sí se iba a morir, lloraba el hombre y decía no me quiero morir. Desgraciadamente se complicó, se infectó y finalmente terminó muerto. Vámonos al bistorizazo 31 22 11 90. ¡Vámonos! Perdón. Creí que era el bistorizazo. Oh, no te preocupes, no te preocupes. Aquí estamos para apoyarte. ¿Me puedes dar una terapia, por favor? Ya cuando estemos fuera del aire. Bueno, ya me puse todo colorado. No te preocupes. Bueno, pues tenemos nuestros lapsos. Ok, fíjate, este paciente, sí, cuando yo estaba ya platicando con él, que se empezó a grabar y a grabar y a grabar, decía, doctor, es que no me quiero morir. Híjoles, y finalmente se murió. Ese es un caso. Esa es una conducta para suicida. Fíjate bien, a ver, son impulsividades. Una conducta impulsiva altamente letal puede terminar en un suicidio consumado, ¿sí? Las personas que están teniendo tentativa suicida en la primera ocasión tienen el doble de riesgo de desarrollar una tentativa suicida que las personas que no han tenido depresión. Tarde o temprano, cada vez que lo intentan, van escalando más y más el riesgo de letalidad y de ser efectivos. En este tipo de pacientes regularmente lo que incide es la personalidad. Ya en algún momento hemos hablado de los trastornos de personalidad. Exacto. Pero es un berrinche que puede ser superficial y es la impulsividad lo que los traiciona. Porque al final de cuentas, cuando ya están enfrentándose al deceso, cuando ya están en agonía, sí pueden arrepentirse. Muchas personas pueden arrepentirse en eso porque la personalidad siempre está funcionando. Pero cuando tienes una evolución crónica de depresión, el paciente empieza a planear, a convencerse, a estructurar una situación efectiva para morirse. De hecho, y de rápido, ¿no? Sí, y cuando fallan, cuando tienen la tentativa y no se consuma y están en el hospital con el lavado gástrico, con todas las atenciones en terapia intensiva, hay muchos pacientes deprimidos que no se arrepienten, se enojan, se irritan, se frustran. Oye, como la película esta de que manejaron el tema del suicidio, ¿no? ¿Cuál? De Los Increíbles. Los Increíbles, acuérdate del Increíble que lo sacan de circulación, o sea, le quitan la chamba de superhéroe, sí, porque un viejito se quiere matar en un tren, y él detiene el tren y arma un armatroste, y en el juicio dice, es que te salvé la vida. No, lo que hiciste fue estropear mi muerte. Así es. Fíjate, la perspectiva del suicidio. ¿Cómo se dice? El suicida. Suicida. Sí, estamos bien. Pero hoy de veras que con eso de que no dormí, como me la pasé trabajando casi toda la noche. No, andas enamorado. Sí, estoy enamorado. Sí. Cumplo un mes de novio. Felicidades. Sí, Nelly, hermosa, te mando un beso, qué bárbaro. Bueno, fíjate bien. Entonces, aquí este ejemplo de hasta en una caricatura, así es, estropeaste mi muerte. Porque ellos ya cuando traen la idea es para realizarla. A veces piensa la gente, y de hecho bastante gente con depresión piensa que es una tontería, es una cobardía, no, lo hacen sin pensar. No, el paciente depresivo cuando inicia a estructurar esta ideación suicida, y quiero que lo tomen en cuenta, una vez que la ideación suicida entra en nuestra mente es una situación patológica. Una persona normal no puede dar cabida a ese tipo de pensamientos autodestructivos. Estamos claros, porque luego los jóvenes lo justifican y dicen, no, pues es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera. No, es una vez que entra esa idea y le tratan de dar significado y justificación, es parte de una patología y no hay discusión en eso. Para tener una ideación suicida, y esto que les quede claro, el paciente requiere mucho esfuerzo cognitivo, tiene que estar estructurando, pensando, justificando, es un esfuerzo cognitivo y mental exhaustivo, no es lo que en el ejemplo anterior que pusiste, que puede ser una situación impulsiva en la calle, me quiero morir porque tienen intolerancia a la frustración y discutí con mi esposa. Esa es una parte del suicida impulsivo que sí termina estando muerto, sí. Pero la otra parte que pertenece a la depresión, los pacientes pasan días, semanas pensando, planeando, convenciéndose, y durante todo ese periodo irremediablemente dan muchas señales y nadie las hace caso. Por el estigma, por el tabú, por el temor, porque no le vayas a dar la idea si acaso le preguntas a la persona, al joven, oye, ¿has pensado en morirte? No se le vaya a ocurrir y luego vaya a ser mi culpa, como muchas familias mencionan.
El paciente no requiere que le instalen la idea, se instala por la depresión. Y claro que es tratable, claro que es prevenible y claro que da infinidad de señales, porque muchas personas pueden pasar meses y meses dándolas y la gente no se da cuenta, ni los médicos ni los familiares. Entonces hay que estar al pendiente de eso porque sí es posible prevenir. Ahora sí, vamos al bisturizazo. A ver, vamos a ver que tenemos preguntas del chat. Bueno, por lo pronto te hago esta pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay? Pero esta no es para ti. Entre un espolón y la gota. No, eso tampoco es para ti. No, ni para mí. Bueno, te digo rápido. El espolón es una calcificación de un tendón de la fascia plantar. Se calcifica porque tiene una mala posición y duele y hay que poner plantillas. Y la gota es un trastorno del ácido úrico, el cual son cristales que van y se depositan en cierto grupo de articulaciones, sobre todo en el dedo gordo del pie, y entonces es totalmente diferente. Te pregunta Laura, buen día. La depresión es terrible, yo la vivo, trato de sobrellevarla, pero no cuento con apoyo profesional y menos familiar. Incluso mi esposo me dice que esas son endejadas. Bueno, ya entendimos. Discúlpela, me pide disculpas la palabra, sí. Y eso cada vez me hace sentir peor. Claro. Sí he tenido pensamientos suicidas, pero tengo 2 niños y solo por ellos me he detenido. Además no puedo dejar de comer aunque ya no tenga hambre. Claro. ¿A dónde puedo acudir? No cuento con muchos recursos económicos. Mi esposo dice que eso de la depresión es un invento de la gente para estarse quejando, llorando, que solo lo hace uno para tratar de causar lástima. Y luego me dice, ahora sí se la aventó buena, doctor, es que es viernes, digo, del bisturizazo falso. Oye, se la creyeron, ¿verdad? Es como ayer en el gimnasio, oigo en el altavoz, a las 2 se va a dar inicio en la evacuación por protección civil, el simulacro. Dije, pues me toca vaporzazo, bañito, de ahí ya pues salgo con mis toallas. Nunca oí nada, yo rasurando, al ratito avisan, salgo todo solo. ¡Ay! Pero no llegó, fíjate, la alarma no se oyó en los baños, ni en el vapor. Está delicado. Está delicado, ¿Sí? Fue lo que salí y le dije, doctor, ¿qué hace aquí? Pues ¿cómo que no? Pues no se oyó absolutamente nada en los baños ni en el vapor. Pero bueno, ese es tema de otro. Así es, en otro momento. Vámonos con esto de la depresión, de la percepción que tienen las personas que no tienen depresión de los que están con depresión. Y que es terrible. Así es. Sí, fíjense bien, para los que han estado con depresión y para los que no, solamente hay 2 personas para la radioescucha que la van a entender y como una obligación. Las personas que están enfermas y los psiquiatras. De ahí en fuera es muy difícil que la gente entienda lo que no conoce. Es muy difícil que la gente se interese en lo que cree que no existe, como es la depresión. Mucha gente tiene la idea de lo que dijiste al principio del mensaje. Si bien me acuerdo, dijiste que la radioescucha estaba señalando, es que tengo depresión desde hace mucho tiempo, no estoy tratada y no he podido con ella. En primer lugar, con la depresión no se puede. Es como si en tu caso me dijeras, a ver, me voy a operar, resuélvela con la cabeza y haz de cuenta que no pasa nada. No, es una enfermedad, requiere una atención médica. Y la gente debe de quitarse de la cabeza de que es una situación que ellos provocan, ellos tienen que resolver. Por eso es la confusión tan general en cuanto a la situación emocional y a la depresión. Y tomando en cuenta esto para que entienda la gente, las reacciones emocionales, nuestras expresiones emocionales, tampoco las tenemos controladas. Hay un sistema autónomo en el cerebro que las regula, las mantiene en ritmo. Si ese ritmo se pierde, empezamos a tener problemas. Puede ser irritabilidad, puede ser alguna pelea, un conflicto, lo que es ansiedad, el estrés. Pero no incidimos de manera consciente en ellas, ¿sí? Sí podemos con algún entrenamiento ir modulándolas.
La psicoterapia hace ese tipo de situaciones bajo ese principio, repitiendo estímulos. Pero cuando la depresión ya está instalada, no puedes hacer nada más que tratarla. Y regularmente se trata con fármacos. ¿Por qué? Porque es una alteración neurobioquímica. A veces me dice la gente, ¿y no hay nada que no sea con drogas? Sí, la psicoterapia individual dura bastante tiempo, unos 2 años mínimo, debe ser constante y a veces es un tanto costosa. Por eso a veces es difícil mandarlos a una psicoterapia, pero sí funciona. Funciona y científicamente está comprobado. Tan funciona a la misma equivalencia que un antidepresivo. El antidepresivo lo que tiene es que ahorra un poco más de tiempo, es más rápido, puede ser, bueno, menos costoso relativamente porque parece ya un lujo comprar antidepresivos, pero está más al alcance. Alternativas de la paciente, sí tiene elementos profesionales de los cuales disponer. Si no tiene seguro social, si no tiene ISSSTE, está el seguro popular, tiene un cuadro básico amplio para las alteraciones depresivas, no está peleado con que lo solicite, es el seguro popular. En donde estamos laborando, que es en el Hospital Civil, también hay atención médico-psiquiátrica, pero en función del tratamiento, pues el Seguro Popular es una buena alternativa y no es publicidad política, es una realidad, sirve mucho, sí, a veces hay desabasto, pero es el recurso que se tiene a la mano. Y hay que aprovecharlo. Exactamente, no hay justificación de que no tienen ese recurso, ahí está y hay que buscarlo, insistir y demandar esa situación, porque si la depresión que ella tiene años, tarde o temprano, como ya empezó a coquetear con la idea del suicidio y le está deteniendo los hijos, tarde o temprano se va a consumar y entonces el hubiera aquí no existe porque eso es lamentable. Te voy a platicar una anécdota de cuando estaba haciendo yo la especialidad en la Ciudad de México. Sí. Llego y oía no gritos, pero voces altas, ¿no? Ajá. De una señora, ¡cállese, mocoso desgraciado! ¡Cállese! Y entonces entro, y sí, doctor, aquí le traigo a este desdichado. ¡Cállese! Y le da un sopapo a un muchachito de unos 15, 16 años. Ajá. ¿Y qué es lo que le pasa? A ver, dígale. Nada. Nomás aquí la jefa que pues, se la pasa exagerando. A ver, ¿qué? Dígale. Y yo, ¿qué pasa? A ver, díganme. Yo acá muy decente, ¿no? Como médico, ¿no? Pues aquí nomás la exageración andante, pues ya ve, nomás le hace al cuento aquí la jefa. ¿Qué crees que hizo este mocoso? Agarró una pistola y se la puso en la sien. Y la disparó. Ajá. Pero era una pistola que tenía como ya moho. Entonces la bala entró en el parietal, pero en lugar de meterse al cerebro, escarbó el hueso y quedó en la parte posterior anclada en el hueso del occipital, o sea, bordeó el hueso y ahí quedó. Entonces el muchacho no le pasó nada. Claro. Aquí nomás exagera, o sea, pues nomás usted sabe, yo me siento bien, nomás que le exe al cuento. Yo me quedé, le tomamos los estudios y dije, o sea, médicamente está bien, pero yo no lo puedo dejar ir. O sea, ¿por qué se quiso quitar la vida? Pues eso es un balazo en la maceta, eso es para matarte. Sí, así es. Lo interné, no, exagerado, gritoneando, que él no quería quedarse. Y la jefa, pues a chicotazos, ahí aplajándolo, ¿no? ¿Qué casos, no? Sí, fíjate que este tipo de situaciones, así como lo dices que es algo importante, una vez que se identifica, no se puede dejar ir al paciente. Es una indicación inmediata de hospitalización. ¿Qué les parece? Ahora sí. No me falla, se nos acabó el tiempo. Por favor, tu teléfono, sí. Doctor Ricardo Virgen, psiquiatra de lo mejor. Gracias, 33 10 64 20 18. Y muchísimas gracias por la invitación, Gil, porque siempre es un placer estar aquí contigo. No, y ve, mira, Anónima, Prados, Guadalupe, mi papá se suicidó hace poco, él pidió que lo lleváramos con el psiquiatra y el doctor solo dijo que nos estaba chantajeando y que no pasaba nada y pasó. Qué tristeza que lleguemos a esto. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos. El tiempo se nos fue rápido. Ahora sí voy en tiempo de despedir el programa. Que no te regañen. Recuerden que nos oímos hasta el martes, fin de semana largo. Disfrútenlo, tengan mucho cuidado. Aguas con las bebidas y todo, Les digo que están los de la volanta del torito durísimo. Y bueno, por tu vida hazlo. Ahí estuvo el buen Toño. Toño, felicidades en tu cumpleaños. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en la cámara. ¿En las cámaras?
La Escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el martes, así de que quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.